Bien, ahora te voy a explicar lo que he aprendido en mis 12 años de experiencia como quiropráctico. Trabajé en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa y he atendido a pacientes de más de 30 países, ¿sí? Entonces, el paciente me platica todo, ¿sí? He tenido pacientes de Suiza, de Australia, de Dinamarca, de Italia, de España, de Suecia, de Reino Unido, de Noruega, de Francia, y todos me platican exactamente lo mismo. De Australia, de Canadá, de Estados Unidos, todos sin excepción me platican lo mismo, ¿sí? El quiropráctico por lo general no sabe diagnosticar. Y yo me he dado cuenta de cómo trabajan colegas en diferentes países del mundo. No saben diagnosticar. Yo te lo voy a presentar así. Ortopedistas, médicos del deporte, médicos generales, neurólogos, reumatólogos, ¿sí? Osteópatas, quiroprácticos, terapistas físicos, kinesiólogos y toda esa plétora de especialistas no sabe diagnosticar la mayoría de las veces las disfunciones de patología funcional del aparato locomotor. Generalmente, en cuanto a patología estructural, se diagnostican más o menos bien. Por ejemplo, estos especialistas, incluso los quiroprácticos, saben que es una discopatía, una radiculopatía, un síndrome de compresión radicular, ¿sí? Estos especialistas saben que es una siringomelia, que es una miositis osificante, que es una espondilitis anquilosante, ¿sí? Y en ese sentido son muy buenos diagnosticadores en cuestión de patología estructural, porque eso es lo que más enseña la universidad. Pero en cuestión de patología funcional hay una ceguera casi absoluta de todas las especialidades, ¿sí? Entonces yo tuve que leer libros de ortopedia, de medicina del deporte, de fisioterapia, de biomecánica, diferentes escuelas de estudio de la anatomía del organismo humano y de diferentes especialidades para identificar una nosología del aparato locomotor, porque la mayoría de las especialidades no la ha desarrollado esa nosología, por lo tanto no se sabe diagnosticar, ¿sí? El mito ridículo, lo repito, ridículo, de que los quiroprácticos no debemos diagnosticar, todavía persiste en la enseñanza de muchas universidades en el mundo. ¿Por qué se decía que el quiropráctico no debe diagnosticar? Porque hace más de un siglo, o hace un siglo, cierto personaje que no tuvo más que estudios de la primaria, Daniel David Palmer, dijo que el quiropráctico no diagnosticaba. ¿Y por qué dijo eso? Pues porque a los quiroprácticos los metieron a la cárcel por ejercer medicina sin licencia. Y ellos dijeron, no, Palmer dijo, no, es que los quiroprácticos no somos médicos porque nosotros no diagnosticamos, tampoco damos tratamiento, por lo tanto no estamos ejerciendo medicina y por lo tanto no nos metan a la cárcel, ¿sí? Entonces eso está muy documentado en los libros de historia de la quiropráctica, en artículos científicos, ¿ok? Entonces dijo Daniel David Palmer, no, el quiropráctico no diagnostica, solamente analiza y encuentra la subluxación vertebral y la corrige, porque esa subluxación vertebral está pellizcando un nervio y está produciendo enfermedades de la A a la Z. Eso lo dicen muchos escritos de Daniel David Palmer, ¿ok? Y entonces, ese mito ridículo ha reinado en la profesión y por eso muchísimos quiroprácticos no saben diagnosticar. Pero cuando dicen el paciente tiene un complejo de subluxación vertebral o una subluxación vertebral o está subluxado, ahí ya están emitiendo una etiqueta diagnóstica.
¿sí? Entonces, si el quiropráctico no diagnostica, entonces el quiropráctico no puede decir que es una hernia de disco, un prolapso de disco, un síndrome facetario, una espondilolistesis grado 1, 2 o 3, o una, como se los llama en el argot o en la jerga quiropráctica, una retrolistesis. Entonces el quiropráctico no puede emitir nada de eso porque no debe diagnosticar. Sin embargo, en la escuela nos enseñan, porque la escuela te enseña una mezcla de palmerismo, las ideas de los Palmer, con medicina alópata mezclado, y es una monstruosidad epistemológica, ¿sí? Entonces, los quiroprácticos no saben diagnosticar, no saben etimologías grecolatinas. Yo le he preguntado a una gran cantidad de quiroprácticos qué significa la palabra lumbalgia, y todos me dicen dolor de espalda baja. Es cierto, la lumbalgia es un dolor de espalda baja, lo está describiendo, pero ¿qué significa la palabra lumbalgia? Nadie sabe. La palabra lumbalgia procede del latín lumbus, que significa lomos, dolor en los lomos. La espalda baja son los lomos del animal cuadrúpedo, ¿sí? Entonces, como el quiropráctico no sabe etimologías grecolatinas, se confunde al diagnosticar. Como el quiropráctico no sabe los principios de la nosología ni de sus ramas, nosotaxia, nosognosia, nosocronia y otras, no sabe nada de diagnóstico del sistema neuromúsculo esquelético o aparato locomotor, ¿sí? Entonces, esto significa que el quiropráctico a nivel internacional y a nivel nacional está extremadamente limitado en cuanto a diagnósticos, ¿sí? Está muy, muy limitado. Entonces, si el paciente tiene un esguince de tobillo y llega con el quiropráctico no sabe palpar los ligamentos del tobillo, no sabe palpar el ligamento del peroneo lateral corto, o dónde se inserta el peroneo lateral corto en la apófisis estiloides del quinto metatarsiano, o tampoco sabe detectar con los dedos el retináculo de los flexores o de los extensores, o el tibial anterior, el tendón del tibial anterior, o el ligamento peroneo astragalino anterior, peroneo calcáneo y peroneo astragalino posterior. El quiropráctico no sabe anatomía en superficie, no sabe palpar y no sabe etimologías grecolatinas, y por lo tanto no puede diagnosticar, porque si va y saca la radiografía, ahí en la radiografía generalmente no sale nada más que fracturas y fisuras. Y si el paciente tuvo un esguince de tobillo grado 2, entonces el quiropráctico no sabe qué hacer, porque no sabe qué estructuras están dañadas. Y si no sabe palpar y si no sabe anatomía de superficie, no va a poder diagnosticar, porque en la radiografía solamente van a salir ciertas cosas que la palpación puede detectar. Vamos a decir, la palpación no puede detectar muchas veces una fractura o una fisura, por ejemplo, de peroné distal. En otras ocasiones sí se puede palpar, pero en la radiografía nada más van a aparecer fracturas o fisuras, pero no va a aparecer un problema en los ligamentos, en los tendones, en el retináculo, en las fascias, jamás, ¿sí? Entonces, y muchas veces en las ecografías tampoco. Entonces, como el quiropráctico no sabe palpar el tobillo, ni sus estructuras, ni sabe anatomía de superficie, pues no sabe etimologías grecolatinas de la nómina internacional anatómica, pues entonces no sabe diagnosticar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Pues le va a aplicar una receta de cocina ineficaz, porque no supo diagnosticar en un simple esguince de tobillo, ¿sí? Entonces, eso significa que la profesión quiropráctica a nivel internacional está sumamente limitada en cuanto a diagnóstico. Y lo mismo sucede en la columna vertebral. Me han llegado pacientes que fueron meses, años, hasta décadas con muchos quiroprácticos, ¿sí? O con un quiropráctico de cabecera.
Pero ¿qué crees? El quiropráctico jamás los diagnosticó, jamás se enteró de qué era la naturaleza real de su problema de salud. Porque hace 100 años dijo Didi Palmer, el quiropráctico no debe diagnosticar, ¿sí? Entonces, el quiropráctico no debe diagnosticar, pero los escritos de Didi Palmer están llenos de descripciones de la supuesta subluxación vertebral y de todas las enfermedades de la A a la Z que presuntamente están provocando. Y si no lee el libro de 1910 de Chiropractor Adjuster, el ajustador de los quiroprácticos, escrito por Daniel David Palmer. ¿Okay? Entonces el quiropráctico no diagnostica, pero sí describe las enfermedades de la A a la Z, raquitismo, ¿verdad? Todo un catálogo de enfermedades que describe Palmer en sus escritos, ¿ok? Psoriasis, raquitismo, epilepsia, todas supuestamente causadas por la subluxación. Entonces el quiropráctico no diagnostica, pero sí Palmer habló de 20,000 enfermedades que presuntamente provoca otro diagnóstico, que es el de la subluxación. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? El quiropráctico no sabe diagnosticar, no sabe aplicar etiquetas diagnósticas, y mientras no tengamos una etiqueta diagnóstica no podemos avanzar. Porque ¿qué le vas a hacer a tu paciente? Si tú dices, es que está subluxado y todo se reduce a la subluxación, estás extremadamente limitado. Y si vas a querer que la inteligencia innata acomode todo por sí sola, estás en un gravísimo error, ¿sí? Entonces, no todo es subluxación, ¿sí? Los problemas que el paciente trae en su aparato locomotor, en su columna vertebral, son mucho más complejos que solamente una subluxación, ¿ok? Entonces no te limites nada más a decir el paciente está subluxado, es que tiene complejo de subluxación vertebral, es que tiene una subluxación. Ese es un diagnóstico exageradamente limitado, ¿sí? Te invito a que reflexiones sobre esto, ¿ok? Y por eso la quiropráctica a nivel internacional es sumamente superficial e ineficiente, ¿ok? Te mando un abrazo y te espero para el siguiente vídeo que voy a explicar este otro tema. La mayoría de quiroprácticos no sabe realizar un examen de postura. No te lo pierdas.